¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. En un pequeño pueblo de México, nació una niña llamada Xóchitl, cuyo nombre significaba flor. Su madre, doña Carmen, era una curandera conocida, pero también practicaba rituales oscuros. Desde pequeña, Xóchitl fue expuesta a ceremonias paganas y ofrendas a espíritus desconocidos. Aprendió a leer las cartas del tarot y a preparar pociones que manipulaban las emociones de las personas. Con el tiempo, Xóchitl se convirtió en una joven de belleza inquietante, que atraía a muchos hombres. Ella usaba su encanto para seducir y controlar, convirtiéndose en una noiva profana. Vivía en un mundo de lujuria y poder, pero en su corazón había un vacío que nada podía llenar. Las voces en su cabeza la instaban a explorar rituales más peligrosos y oscuros. Una noche, durante una ceremonia en el Día de los Muertos, algo salió terriblemente mal. Xóchitl fue arrastrada a un abismo oscuro, lejos de su pueblo y de todo lo que conocía. Xóchitl se encontró en un lugar tenebroso, lleno de sombras y gritos desgarradores. El aire olía a azufre, y el calor era insoportable, como si estuviera en medio de un volcán. Vio almas atormentadas, algunas de las cuales reconoció como personas a las que había dañado. Un ser oscuro, con cuernos y ojos llameantes, se acercó a ella, riendo de su desesperación. «Este es tu lugar, Xóchitl», le dijo. «Aquí pagarás por tus pecados». Fue llevada ante un trono de fuego, donde Satanás la juzgó por sus maldades. Le mostró cómo su vida había corrompido a otros y destruido familias enteras. Xóchitl sintió un dolor profundo, no en su cuerpo, sino en su alma. Comprendió que estaba condenada a sufrir por toda la eternidad. En su desesperación, gritó: «Dios, ten piedad de mí». Xóchitl fue arrastrada a un pozo de oscuridad, donde las almas gemían sin cesar. Vio a mujeres como ella, noivas profanas, atormentadas por sus propios pecados. Cada una tenía un pecado que las definía: lujuria, engaño, manipulación. Las llamas las consumían, pero nunca morían, solo sufrían eternamente. Xóchitl entendió que el infierno no era solo un lugar, sino un estado del alma. Recordó cada vida que había arruinado y cada hechizo que había lanzado. Sintió el peso de su culpa, más pesado que cualquier cadena. En medio del tormento, una luz distante apareció, débil pero constante. Xóchitl escuchó una voz suave que decía: «Hay esperanza, si te arrepientes». Con todas sus fuerzas, gritó: «Dios, sálvame». La luz se hizo más brillante, y Xóchitl sintió que era levantada del abismo. Las cadenas que la ataban se rompieron, y el calor infernal desapareció. Se encontró en un lugar tranquilo, rodeada de una paz que nunca antes había sentido. Una voz le dijo: «Xóchitl, has sido perdonada. Te doy una segunda oportunidad». Ella lloró, sintiendo un amor que nunca había conocido. La voz le explicó que su misión sería advertir a otros sobre los peligros de la oscuridad. Xóchitl prometió dedicar su vida a Dios y a ayudar a los demás. Cuando despertó, estaba de vuelta en su pueblo, como si nada hubiera pasado. Pero algo en ella había cambiado, su corazón estaba lleno de arrepentimiento y gratitud. Sabía que tenía una misión: alertar al mundo sobre la noiva profana y el infierno que la esperaba. Xóchitl regresó a su pueblo, pero ya no era la misma persona. La gente notó que su mirada era más suave y su actitud más humilde. Comenzó a asistir a la iglesia local, donde el padre Miguel la recibió con bondad. Confesó sus pecados y pidió perdón por todo el daño que había causado. El padre Miguel la guió en su nueva fe, ayudándola a entender la misericordia de Dios.
Xóchitl decidió quemar todos sus objetos de brujería, renunciando a su pasado oscuro. La gente del pueblo comenzó a murmurar, algunos creyendo en su conversión, otros desconfiando. Xóchitl sabía que su camino no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. Comenzó a compartir su testimonio, contando su experiencia en el infierno. Muchos se conmovieron, pero otros la acusaron de estar loca o de buscar atención. Xóchitl sintió que su misión era clara: advertir a otros sobre los peligros de la oscuridad. Comenzó a visitar pueblos cercanos, compartiendo su historia y hablando de Dios. Enseñaba a las personas a reconocer las señales de una noiva profana. Explicaba cómo la lujuria, el engaño y la manipulación eran herramientas del mal. Muchos jóvenes, especialmente mujeres, se acercaban a ella en busca de consejo. Xóchitl les hablaba del amor de Dios y de la importancia de alejarse del pecado. Pero no todos la recibían bien, algunos la acusaban de ser una hipócrita. A pesar de las críticas, Xóchitl seguía firme en su misión. Sabía que su pasado oscuro le daba autoridad para hablar sobre el peligro del mal. Cada día, su fe crecía, y su mensaje llegaba a más personas. Xóchitl enfrentó muchas pruebas en su nueva vida de fe. Algunos ex clientes de sus hechizos la amenazaron, exigiendo que volviera a sus prácticas. Otros la acusaron de haber arruinado sus vidas y le exigían compensación. Xóchitl se mantuvo firme, perdonando a quienes la atacaban y orando por ellos. El padre Miguel la apoyó, recordándole que el camino de Dios no es fácil. Xóchitl comenzó a escribir un diario, documentando sus luchas y victorias. En sus momentos más difíciles, recordaba su experiencia en el infierno y la misericordia de Dios. Su fe se fortaleció, y comenzó a ver cambios positivos en su comunidad. Muchas personas se convirtieron gracias a su testimonio. Pero Xóchitl sabía que su mayor batalla aún estaba por venir. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, Xóchitl se encontró con un hombre del pasado. Era Javier, un examante a quien había hechizado para que se enamorara de ella. Javier estaba furioso, acusándola de haber arruinado su vida. Xóchitl le pidió perdón, explicando que había cambiado y que ahora seguía a Dios. Javier no quería escuchar, y la amenazó con vengarse. Xóchitl oró en silencio, pidiendo a Dios que la protegiera y ayudara a Javier. Al día siguiente, Javier regresó, pero esta vez con lágrimas en los ojos. Le dijo que había tenido un sueño en el que Dios le hablaba de perdón y reconciliación. Xóchitl y Javier se reconciliaron, y él se convirtió en uno de sus más fervientes seguidores. Este milagro fortaleció aún más la fe de Xóchitl y su comunidad. Xóchitl comenzó a viajar a ciudades más grandes, llevando su mensaje de esperanza. En cada lugar, compartía su testimonio y enseñaba a reconocer las señales del mal. Muchas personas se conmovían y decidían cambiar sus vidas. Xóchitl también ayudaba a mujeres que habían caído en la lujuria y la manipulación. Les enseñaba que podían ser libres y encontrar el amor verdadero en Dios. Su historia se extendió por todo México, y muchas iglesias la invitaban a hablar. Xóchitl siempre daba crédito a Dios, recordando que sin Él, no habría tenido una segunda oportunidad. A pesar de su fama, Xóchitl se mantuvo humilde y enfocada en su misión. Sabía que su tiempo era limitado y que debía aprovechar cada momento para glorificar a Dios. Su mensaje era claro: aléjense de la oscuridad y busquen la luz de Dios. Con el tiempo, Xóchitl se convirtió en una figura respetada en todo México. Su historia inspiró a miles de personas a cambiar sus vidas y buscar a Dios. Escribió un libro titulado De las tinieblas a la luz, donde detallaba su experiencia. El libro se convirtió en un bestseller, llegando a hogares y corazones en todo el país. Xóchitl también fundó un refugio para mujeres que querían escapar de la vida de pecado.
Les enseñaba a amar y valorarse a sí mismas, y a encontrar su identidad en Dios. Aunque enfrentó muchas críticas y ataques, Xóchitl nunca se rindió. Sabía que su misión era demasiado importante para abandonarla. En sus últimos años, Xóchitl vivió en paz, rodeada de amor y gratitud. Su legado perduró, recordando a todos que, sin importar cuán oscuro sea el pasado, siempre hay esperanza en Dios. Xóchitl comenzó a sentir una fuerte oposición espiritual en su misión. Pesadillas y visiones perturbadoras intentaban desanimarla. El padre Miguel le enseñó a protegerse con oración y ayuno. Xóchitl entendió que su lucha no era contra personas, sino contra fuerzas oscuras. Un día, durante una reunión, una mujer poseída gritó maldiciones contra ella. Xóchitl, con calma, oró por la mujer, y ésta fue liberada de la opresión. Este evento fortaleció la fe de todos los presentes. Un antiguo amigo de Xóchitl, Raúl, la visitó, ofreciéndole dinero por un hechizo. Xóchitl se negó, explicando que ya no practicaba la brujería. Raúl insistió, recordándole el poder que solía tener. Xóchitl sintió la tentación, pero se aferró a su fe en Dios. Raúl se fue furioso, pero Xóchitl supo que había superado una gran prueba. Esa noche, soñó con el infierno y recordó por qué había elegido el camino de la luz. Al despertar, se sintió más decidida que nunca a seguir adelante. Una familia llegó al refugio de Xóchitl, destrozada por la infidelidad y el engaño. La esposa, María, había sido manipulada por una noiva profana. Xóchitl les habló de su propia experiencia y de la misericordia de Dios. La familia comenzó a asistir a terapia y a orar juntos. Con el tiempo, María y su esposo se reconciliaron, reconstruyendo su matrimonio. Este milagro inspiró a otras familias a buscar ayuda en el refugio. Xóchitl vio cómo su misión transformaba vidas y restauraba hogares. Un grupo de escépticos comenzó a difamar a Xóchitl, acusándola de fraude. Publicaron artículos y videos cuestionando su conversión y su testimonio. Xóchitl se mantuvo en silencio, confiando en que Dios la defendería. Muchos de sus seguidores la apoyaron, compartiendo sus propias historias de transformación. Uno de los escépticos, un periodista llamado Carlos, decidió investigarla a fondo. Después de semanas de seguimiento, Carlos se convirtió al ver la autenticidad de su fe. Escribió un artículo elogiando su trabajo, lo que silenció a los críticos. Gracias a donaciones, Xóchitl pudo ampliar su refugio para mujeres. Contrató a consejeras y maestras que ayudaban en la rehabilitación espiritual y emocional. El refugio se convirtió en un lugar de esperanza para muchas mujeres perdidas. Xóchitl enseñaba talleres sobre autoestima, perdón y fe en Dios. Muchas de las mujeres que pasaron por el refugio se convirtieron en líderes en sus comunidades. El éxito del refugio atrajo la atención de organizaciones internacionales. Xóchitl supo que su misión estaba alcanzando un impacto global. Xóchitl comenzó a sentirse débil y fue diagnosticada con una enfermedad grave. Los médicos le dieron poco tiempo de vida, pero ella no perdió la fe. Sus seguidores organizaron vigilias de oración por su salud. Xóchitl usó su enfermedad para enseñar sobre la importancia de confiar en Dios. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se mantenía fuerte. Muchas personas se convirtieron al ver su paz y confianza en medio del sufrimiento. Xóchitl sabía que, sin importar el resultado, su vida estaba en las manos de Dios. Una noche, durante una vigilia de oración, Xóchitl sintió un calor intenso en su cuerpo. Al día siguiente, los médicos no encontraron rastros de la enfermedad. La noticia de su sanación milagrosa se extendió rápidamente. Muchos vieron esto como una señal del poder de Dios. Xóchitl agradeció a Dios, pero también recordó que la sanación no siempre es física.
Su experiencia inspiró a otros a creer en los milagros y a confiar en Dios. Xóchitl supo que su misión no había terminado y que aún tenía mucho por hacer. Jóvenes comenzaron a acercarse a Xóchitl, interesados en su mensaje. Ella les enseñaba a reconocer las trampas de la lujuria y el engaño. Muchos de estos jóvenes se convirtieron en líderes en sus iglesias y comunidades. Xóchitl organizó retiros espirituales para fortalecer su fe. Estos retiros se volvieron eventos anuales, atrayendo a personas de todo México. Xóchitl vio cómo su mensaje trascendía generaciones. Sabía que su legado viviría a través de estos jóvenes. Xóchitl fue invitada a hablar en conferencias internacionales sobre fe y superación. Su historia inspiró a personas de diferentes culturas y religiones. Aunque recibió muchas ofertas para escribir libros y hacer películas, ella se mantuvo humilde. Xóchitl siempre daba crédito a Dios y usaba su plataforma para glorificarlo. Su refugio se convirtió en un modelo para otros centros de rehabilitación espiritual. Xóchitl supo que su misión había alcanzado un nivel que nunca imaginó. Pero también entendió que su mayor recompensa era ver vidas transformadas. Xóchitl comenzó a escribir sus memorias, detallando su viaje de las tinieblas a la luz. El libro se convirtió en un manual para quienes buscaban liberación espiritual. Muchas personas la visitaban, no para pedir hechizos, sino para recibir oración y consejo. Xóchitl sabía que su tiempo en la tierra era limitado, pero estaba en paz. Enseñó a sus seguidores a continuar su misión después de su partida. Su refugio y su mensaje seguirían impactando vidas por generaciones. Xóchitl murió en paz, sabiendo que había cumplido su propósito y que pronto estaría con Dios. El pueblo entero se reunió para despedir a Xóchitl, la mujer que había cambiado tantas vidas. El padre Miguel lideró la ceremonia, recordando su transformación y su fe inquebrantable. Muchos compartieron testimonios de cómo Xóchitl los había ayudado a encontrar a Dios. Su refugio continuaría operando, dirigido por mujeres que ella había formado. Xóchitl partió, pero su legado de amor y redención viviría para siempre. El refugio de Xóchitl se convirtió en un faro de esperanza para mujeres en todo México. Las historias de transformación se multiplicaban, inspirando a otras comunidades a seguir su ejemplo. Las líderes del refugio enseñaban el mensaje de Xóchitl: Dios puede cambiar cualquier corazón. Muchas mujeres que pasaron por el refugio regresaban para ayudar a otras. El amor y la fe de Xóchitl seguían vivos en cada vida que tocaba. Las memorias de Xóchitl, de las tinieblas a la luz, se convirtieron en un fenómeno mundial. El libro fue traducido a varios idiomas, llegando a personas en todos los rincones del planeta. Muchos leían su historia y encontraban el valor para cambiar sus propias vidas. Xóchitl se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Su mensaje seguía resonando, incluso años después de su partida. Algunas de las líderes del refugio comenzaron a tener sueños con Xóchitl. En estos sueños, ella les daba consejos y las animaba a seguir adelante. Estas visiones fortalecían su fe y les recordaban su misión. Muchas creían que Xóchitl seguía guiándolas desde el cielo. Su presencia espiritual era un recordatorio de que Dios nunca las abandonaría. Una productora decidió hacer una película sobre la vida de Xóchitl. La historia llegó a millones, inspirando a personas a buscar a Dios. La actriz que interpretó a Xóchitl se convirtió durante el rodaje, impactada por su fe. La película ganó premios y se convirtió en un clásico inspiracional. Xóchitl se convirtió en un ícono de la redención y el poder de la fe. Cada año, en el Día de los Muertos, el pueblo honraba a Xóchitl con una ofrenda especial. Flores, velas y fotos llenaban el altar, recordando su vida y su legado. Muchos compartían historias de cómo Xóchitl los había ayudado a encontrar la luz. Era un día de celebración, no de tristeza,
porque sabían que ella estaba con Dios. Xóchitl se había convertido en un ángel guardián para su pueblo. Un día, el refugio estuvo a punto de cerrar por falta de fondos. Las líderes oraron, pidiendo a Dios que las guiara. Al día siguiente, recibieron una donación anónima que salvó el refugio. Muchas vieron esto como un milagro de Xóchitl desde el cielo. El refugio continuó su misión, ayudando a más mujeres cada año. Las jóvenes que crecieron escuchando sobre Xóchitl comenzaron a liderar el refugio. Ellas enseñaban su mensaje con la misma pasión y fe. Muchas de estas jóvenes habían sido rescatadas por el refugio años atrás. Xóchitl había sembrado semillas que ahora daban frutos en una nueva generación. Su legado continuaba creciendo, tocando vidas que ella nunca conoció. Años después de su muerte, el mensaje de Xóchitl seguía vivo. Sus libros, películas y refugios continuaban inspirando a millones. Muchas personas decían que habían encontrado a Dios gracias a su historia. Xóchitl se había convertido en un faro de esperanza en un mundo oscuro. Su vida era un recordatorio de que, con Dios, siempre hay una segunda oportunidad. En el cielo, Xóchitl fue recibida con alegría por Dios y los ángeles. Vio a todas las personas que había ayudado a salvar, agradeciéndole por su fe. Su corazón se llenó de paz, sabiendo que su misión en la tierra había sido cumplida. Desde el cielo, continuó guiando y protegiendo a quienes la necesitaban. Xóchitl había encontrado su hogar eterno, donde el amor de Dios brillaba para siempre.